Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a empezar la lectura del libro Pep Guardiola, otra manera de ganar, la biografía, de Guillem Balaguer. Entonces, comencemos. Pep Guardiola, otra forma de ganar, la biografía, por Guillem Balaguer. Traducción de Yolanda Rabascal. Edición Ladislao J. Moñino y Maribel E. Russo. A mi hermano Gustavo, culé. A mi hermana Yolanda, recién convertida en culé. A Luis Miguel García, que nunca será culé. Y a Brent Wilkes, que nos recuerda constantemente que el fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Introducción. De Sir Alex Ferguson. Perdí una gran oportunidad de fichar a Pep Guardiola. No sé bien por qué, pero había decidido dejar el Barcelona y nos dijeron que podría estar interesado en el Manchester United. Nos pusimos en contacto con sus representantes. Creí que podría persuadirle. Quizá no elegí el momento oportuno. Quizá lo intenté demasiado pronto. Habría sido interesante tenerle en mi plantilla. Pep era la clase de jugador en que acabó convirtiéndose Paul Scholes, capitán, líder y centrocampista en el increíble Dream Team del Barça de Johan Cruyff. Mostraba compostura y habilidad con el balón y dictaba el ritmo del partido, lo que lo convirtió en uno de los futbolistas más brillantes de su generación. Esas eran las cualidades que yo andaba buscando. Acabé por fichar a Juan Sebastián Verón aquel verano. A veces me da por preguntarme qué hubiera pasado si este futbolista o aquel otro hubiera jugado en el United. Lo pensé a menudo con Guardiola. Entiendo por lo que Pep pasó como futbolista en sus últimos meses en el Barcelona. Cuando uno está en un club de tanta envergadura como el Barça, prefiere soñar que durará toda la vida, que pasará toda su carrera en el mismo sitio, en la institución de la que soñó formar parte desde que era un chaval. Así que aunque nos dijeron que había decidido cambiar de club, cuando contactamos con él, no quiso comprometerse con nosotros. Pep probablemente pensaba que pese a todo, todavía tenía futuro en el club, que las cosas podrían dar un vuelco al final. Debió de ser un momento turbulento para él, y terminó por marcharse, pero no pudimos llegar a un acuerdo. ¡Qué pena! En el mundo del fútbol, nada es eterno. La edad y el tiempo lo desgastan todo, y llega un día en el que el futbolista, por decisión propia o del club, debe buscar una salida. En ese momento, creí que le estábamos ofreciendo una solución, una alternativa, pero no salió como yo esperaba. Me recuerda a Gary Neville. Gary llevaba desde los 12 años en el Manchester United. Se había convertido casi en un miembro de mi familia. Un hijo, alguien de quien te fías y dependes. Formaba parte de la sólida estructura de la plantilla, pero un día todo se acaba. En el caso de Pep, darse cuenta de que el sueño tocaba a su fin debió resultarle duro. Yo podía comprender sus dudas, su dilación a la hora de definirse, pero llegamos a un punto en el que tuvimos que buscar en otro lado y la oportunidad desapareció. Una cosa que he observado en Guardiola, crucial para su inmenso éxito como entrenador, es su gran humildad. Jamás ha intentado presumir de nada. Siempre se ha mostrado extremadamente respetuoso y eso es muy importante. Es bueno poseer esas cualidades, y si analizamos su perfil con la distancia que otorga el tiempo, es obvio que Pep ha sido una persona con las ideas muy claras, pero también muy considerado con las de los demás. Como jugador, nunca fue el típico futbolista que copa las portadas de los periódicos. Tenía un estilo de juego singular. Nunca fue increíblemente rápido, pero era un futbolista brillante y sereno. Como entrenador, es muy disciplinado. Sus equipos salen al campo muy bien preparados y gane o pierda, siempre muestra la misma actitud elegante y modesta. Para ser sincero, creo que es positivo tener a alguien así en esta profesión. Pese a todo, parece que Pep llegó a un punto en su trayectoria como entrenador
en el que era consciente de la importancia de su papel en el Barça, a la vez que experimentaba las exigencias inherentes al cargo. Estoy seguro de que en numerosas ocasiones pensó: ¿cuánto durará esta buena racha? ¿Seré capaz de crear otro equipo tan competitivo? ¿Podré conseguir la Liga de Campeones de nuevo? ¿Puedo mantener este nivel de éxitos? Si hubiera llegado a tiempo para aconsejarle, le habría dicho que no se preocupara por esas cuestiones. No alcanzar la final de la Liga de Campeones no supone una imputación contra su capacidad como entrenador ni la de su equipo. No obstante, comprendo la presión. Las expectativas eran muy altas cada vez que jugaba el equipo de Guardiola. Todos querían vencerle. De hecho, creo que él estaba en una posición privilegiada en cierto sentido, e igual, ante tanta presión no se dio cuenta, pero lo único de que tenía que preocuparse era de encontrar la manera de abrir la defensa rival. El resto venía dado por la calidad de sus futbolistas, por la lealtad de estos a una idea, a un estilo de juego que entendían y respetaban. Creo que uno de los grandes placeres de la vida es perseverar. Así que ¿por qué marcharse? Quizá fuera por una cuestión relacionada con el control de los futbolistas, con la constante búsqueda de nuevas tácticas, porque los equipos rivales habían empezado a descubrir y a contrarrestar el juego del Barça. Quizá sintió que no podía encontrar nuevas maneras de motivar a la plantilla. Desde mi experiencia, un ser humano normal quiere hacer las cosas de la forma más sencilla posible en la vida. Sé de personas que se han retirado a los 50 años, no me preguntes por qué. Así que el motor que mueve a la mayoría de la gente difiere claramente del de ciertos individuos como Scholes, Giggs, Xavi, Messi o Puyol, que a mi modo de ver son seres excepcionales. No necesitan ser motivados porque anteponen su orgullo a todo. Estoy seguro de que la plantilla de Pep estaba llena de esa clase de individuos que son un ejemplo para los demás y que tenían unas ganas enormes de competir al más alto nivel. Conozco a Gerard Piqué de la época en la que jugaba en el United. Fuera del campo, puede ser un tipo bromista y relajado, pero en el terreno de juego es un ganador. Ya lo era en el Manchester United y por eso no queríamos que se fuera, y sin duda lo sigue siendo, lo demuestra cada semana. A lo que me refiero es a que los jugadores que Pep tenía bajo sus órdenes necesitaban menos motivación que la mayoría. Quizá Pep subestimó su habilidad para sacar de nuevo lo mejor de su plantilla. Hemos visto lo que consiguió en el Barça, y está claro que hay que poseer un talento especial para mantener el equipo compitiendo a ese nivel y con semejante éxito durante tanto tiempo. Pero estoy convencido de que Pep dispone de suficientes armas para hacerlo otra vez, y todas las veces que sea necesario. Lo que Guardiola consiguió en sus 4 años a cargo del primer equipo del Barça supera cualquier hazaña de los anteriores entrenadores en el Camp Nou, y eso que ha habido grandes figuras de los banquillos, Van Gaal, Rijkaard y Cruyff, por nombrar algunos. Pero Guardiola ha llevado determinadas áreas a otro nivel, como la presión para recuperar el balón, y el estilo disciplinado del Barça y la ética de trabajo se han convertido en un sello distintivo del liderazgo de Pep. Creó una cultura en la que los jugadores saben que, si no se esfuerzan, no permanecerán en el club. Créeme, eso no es fácil. Antes de su siguiente paso tras el año sabático, tanto se apuesta por la Premier League como si no, se especulará diariamente sobre su futuro. Y te digo una cosa, ha entrenado en el Fútbol Club Barcelona, un magnífico club, y vaya donde vaya, su vida no será más relajada. En cualquier club encontrará la misma presión y despertará el mismo grado de expectación. Insisto, en cualquier club tendrá la misma experiencia. Pep es un técnico, y como tal, ha de decidir lo mejor para su equipo, elegir jugadores y sus tácticas, tomar muchísimas decisiones todos los días. Así de simple. En ese aspecto, es lo mismo en todas partes. Yo he tenido éxito en el Manchester United durante bastantes años, aunque mi experiencia no ha estado exenta de problemas. A todas horas hay temas pendientes. En realidad, no hacemos otra cosa que relacionarnos con seres humanos, aunque sea en el extraño ámbito del fútbol. Siempre hay un sinfín de asuntos que requieren atención. Representantes,
familia, estado físico, lesiones, edad, perfil, egos, etc. Si Pep se fuera a otro club, las cuestiones serían las mismas que ya ha tenido que afrontar en el Barça. La expectación, las preguntas en busca de la respuesta adecuada, los problemas nunca le abandonarán. Por consiguiente, ¿por qué optó por dejar el Barcelona? Cuando me entrevistaste antes de que Pep anunciara su decisión, dije con absoluto convencimiento que sería absurdo dejar atrás esa obra que estaba construyendo. Si te fijas en el Real Madrid, un equipo ganador de 5 Copas de Europa a finales de la década de los 50 y principios de los 60, no existe ninguna razón para pensar que él no podría haber hecho lo mismo con el Barça. Si yo tuviera ese equipo, alcanzar esas cotas, las del Madrid, supondría una motivación personal. Si yo fuera Pep, abandonar el Barcelona hubiera sido, sin duda, la decisión más difícil de tomar en toda mi carrera. Sir Alex Ferguson, primavera del 2012. Roma, 27 de mayo del 2009. Final de la Liga de Campeones de la UEFA. Minuto 8 del partido. El Barça todavía no ha encontrado su ritmo. Todos los jugadores están en las posiciones correctas, pero ninguno parece dispuesto a morder, a propiciar jugadas de peligro y a presionar al jugador en posesión del balón. Se muestran cautos, con un excesivo respeto por el Manchester United. Ronaldo dispara a portería, pero Víctor Valdés consigue despejar. Poco después, un nuevo chuta a la portería blaugrana. El United se está acercando. El disparo de Cristiano esta vez roza el palo. Centímetros. Esa es la distancia que separa al Manchester del gol. Solo unos centímetros que podrían haber variado para siempre el modo en que el mundo juzgó a Pep Guardiola y su revolución en el Camp Nou. Giggs, Carrick, Anderson están triangulando cómodamente. Hay que actuar. Pep se levanta de un salto del banquillo y grita un par de instrucciones rápidas. Los jugadores identifican su voz por encima del ensordecedor ambiente en el abarrotado Estadio Olímpico de Roma. Pep ordena a Messi que se coloque entre los defensas centrales del United como falso delantero y desplaza a Eto'o muy abierto a la banda para que ejerza de extremo derecha. Mientras tanto, Ferguson, impasible en el banquillo, está encantado con el resultado hasta el momento. Siente que controla la situación. Pero la suerte cambia. Al principio de manera imperceptible. Messi envía el balón a Iniesta, que toca para Xavi. Messi recibe de nuevo. De repente, Carrick y Anderson han de reaccionar con celeridad, decidir a quién marcar, qué pase cortar, qué espacio cubrir. Giggs está vigilando a Busquets y no puede ayudar. Iniesta recibe el balón en el centro del campo. Eto'o se ha desmarcado de Evra e Iniesta detecta la oportunidad que se abre en el flanco derecho. Avanza regateando por el centro con el balón pegado al pie y entonces, en el instante preciso, pasa en profundidad a Eto'o con un toque incisivo, perfecto, medido, con los centímetros justos. El camerunés recibe al borde del área. Vidic intenta un último esfuerzo, desesperado por evitar el disparo, pero Eto'o recorta y en un abrir y cerrar de ojos, confiando en su puro instinto asesino, dispara al primer palo. El destino de ese chut, ese instante, la culminación de una jugada, ayudará a convertir una idea, una semilla plantada 40 años antes, en un tsunami futbolístico que transformará la esencia del juego en los próximos años. Gol del Barcelona. Prólogo. Sir Alex. Pep dejó el Fútbol Club Barcelona y todo aquello que había forjado porque no es como la mayoría de entrenadores. Se marchó porque lo suyo no es habitual. No es un entrenador cualquiera. Seguro que ya se dio cuenta de ello la primera vez que coincidió con él en el banquillo en la final de la Liga de Campeones en Roma, en el 2009. Para ese partido, Guardiola había compilado sus pensamientos y aplicado su filosofía de club a todos los aspectos vinculados al encuentro, desde la preparación hasta las tácticas, desde la última charla técnica hasta la forma en que celebraron la victoria. Pep había invitado al mundo entero a disfrutar junto a él y sus jugadores de la alegría de jugar una extraordinaria final. Sir Alex.
Guardiola estaba seguro de que había preparado al equipo para vencer, pero si no ganaban, los culés se irían a casa con el orgullo de haberlo intentado al estilo del Barça, y en el proceso, de haber superado un periodo oscuro de su historia. Pep no solo cambió la dinámica negativa en el club, sino que además, en tan solo 12 meses desde su llegada, había empezado a enterrar unos poderosos mandamientos sobreentendidos, pero imperantes, en el mundo del fútbol. Sobre la importancia de ganar por encima de todo, sobre la imposibilidad de conciliar el principio de alcanzar las más altas cotas con el buen juego, o esa idea tan extendida que consideraba obsoletos los valores esenciales de la deportividad y el respeto. ¿A quién se le habían ocurrido esos nuevos preceptos? ¿Quién había establecido esa tendencia? Desde que llegó al banquillo azulgrana, Pep decidió ir a contracorriente porque todo ello atentaba contra sus creencias. Pero eso fue al principio. Hacia el final de su etapa en el Barça, Pep ya no era el joven entusiasta e ilusionado que usted conoció aquella noche en Roma o con el que coincidió al año siguiente en Nyon, en la sede de la UEFA, durante uno de esos raros encuentros entre entrenadores, una profesión, por lo demás, particularmente solitaria. El día que Pep anunció al mundo que dejaba el club de su infancia, después de 4 años al frente del primer equipo, usted mismo pudo ver el elevado precio que había pagado. Era evidente en sus ojos y en su creciente calvicie, en sus canas. Pero esos ojos. Sí, el costo era especialmente visible en sus ojos. Pep ya no era el muchacho vivaz ni impresionable de aquella mañana en Suiza, cuando usted le ofreció unos cuantos consejos paternales. ¿Sabe que Pep todavía habla de esa conversación, de esos 15 minutos con usted, como uno de los momentos más memorables de su carrera profesional? Se sintió como un adolescente deslumbrado ante la mayor de las estrellas. Durante varios días se le oyó decir: «He estado con Sir Alex, he hablado con Sir Alex Ferguson». Por entonces, todo era nuevo y emocionante. Los obstáculos eran retos en vez de barreras insalvables. En aquella soleada mañana de septiembre del 2010, en el moderno edificio rectangular de la UEFA, a orillas del lago Alemán, la conferencia anual de técnicos ofrecía el marco perfecto para el primer encuentro social entre usted y Pep Guardiola, desde que ambos eran entrenadores. Además habían tenido ocasión de intercambiar unos pocos cumplidos en Roma, y Pep tenía la esperanza de poder hablar un rato con usted, lejos de las presiones de la competición. La conferencia ofrecía una oportunidad a los preparadores para charlar, comentar tendencias, quejarse y afianzar los vínculos como un selecto y reducido grupo de profesionales que pasarían el resto del año en un estado de perpetuo aislamiento, en lucha constante contra algo más de 20 egos, además de los de sus familias y representantes. Entre los invitados en Nyon se encontraba José Mourinho, el controvertido nuevo entrenador del Real Madrid y reciente campeón de Europa con el Inter de Milán, el equipo que había eliminado al Barça de Pep en la semifinal la temporada anterior. A media mañana, en el primero de los 2 días que iba a durar la conferencia, usted llegó a la sede de la UEFA en uno de los 2 minibuses. En el primero viajaba el técnico luso junto con el por entonces entrenador del Chelsea, Carlo Ancelotti, y el de la AS Roma, Claudio Ranieri. Guardiola iba en el segundo minibús, a su lado. Tan pronto como usted entró en el edificio, Mourinho se acercó al grupo que se formó a su alrededor. Guardiola, en cambio, se apartó un poco para asimilar el momento, para inmortalizarlo en su álbum de fotos de los recuerdos, siempre consciente de la relevancia de esos acontecimientos en su historia personal. Después de todo, estaba rodeado de algunas de las mentes más privilegiadas del fútbol. Estaba allí para escuchar, observar y aprender, como siempre ha hecho. Pep permaneció un rato solo, distanciado de las conversaciones que llenaban la sala. Mourinho lo vio de soslayo y abandonó el grupo. Saludó a Guardiola y le estrechó la mano efusivamente. Los dos sonrieron. Charlaron animadamente durante unos minutos antes de que se les uniera Thomas Schaaf, el entrenador del Werder Bremen, que ocasionalmente consiguió captar la atención de sus colegas. Fue la última vez que Pep Guardiola y José Mourinho iban a charlar con esa efusividad.
el grupo entró en la sala de conferencias principal para asistir a la primera de las 2 sesiones de aquel día, en la que hablaron de las tendencias tácticas que se habían usado en la temporada previa de la Liga de Campeones y otros temas relacionados con la Copa del Mundo en Sudáfrica que España acababa de ganar. Al final de aquella sesión, todos los asistentes posaron para una foto de grupo. Didier Deschamps se sentó entre Guardiola y Mourinho, en el centro de la primera fila. Usted se hallaba a la izquierda, junto a Ancelotti. El ambiente era distendido, se compartieron risas y bromas. Estaba siendo una jornada entretenida. Justo antes de la segunda sesión hubo una pausa para tomar un café y usted y Guardiola coincidieron en una de las áreas de descanso desde la que gozaban de unas impresionantes vistas del lago con sus cristalinas aguas azules y las exclusivas casas ubicadas en la otra orilla. Pep se sentía emocionado en su presencia. Para él, usted es un gigante del banquillo, pero aquella mañana se estaba comportando como un afable escocés de sonrisa fácil, tal y como suele mostrarse cuando está lejos de los focos. Usted admiraba, y lo sigue haciendo, la humildad del joven técnico, a pesar de que en ese momento Pep ya había ganado 7 títulos de 9 posibles y tenía al mundo del fútbol debatiendo si estaba implementando una evolución o una revolución en el Fútbol Club Barcelona. El consenso general en esa época era que, cuando menos, la juventud y el entusiasmo de Pep suponían un soplo de aire fresco. La conversación de café rápidamente dio paso a una improvisada lección, y Pep siempre fue un alumno atento. A Guardiola le gusta pasar el rato observando y asimilando lo que las leyendas del fútbol han aportado al juego. Es capaz de recordar con gran detalle el Ajax de Van Gaal y los logros del Milan de Sacchi. Pep podría hablarle de ambas hazañas durante horas, y para él, ganar una Liga de Campeones supone casi el mismo triunfo que tener la camiseta firmada por su ídolo, Michel Platini. Usted también forma parte de su salón de la fama particular. Mientras el pupilo escuchaba, impregnándose de cada una de sus palabras, el respeto que Pep sentía por usted se trocó en devoción, no solo por el contenido simbólico de la conversación, sino por la visión que le presentó de la profesión que comparten. No era únicamente la talla del interlocutor, sino también la perspectiva que le estaba regalando. A Pep no deja de sorprenderle la duración de su mandato en el Manchester United, la resistencia y la fortaleza interior que se requiere para permanecer en ese puesto durante tanto tiempo, aunque siempre ha pensado que las presiones en el Barça y en el Manchester deben de ser distintas. En todo caso, por aquel entonces, Pep intentaba comprender cómo se consigue mantener la sed de éxito y evitar la irremediable saciedad después de una época de éxitos. Cree que un equipo que gana todo el tiempo necesita perder para beneficiarse de las lecciones que solo la derrota puede ofrecer. Guardiola quería descubrir cómo resuelve usted esas cuestiones, Sir Alex. ¿Cómo logra despejar la mente cuando se satura de lo bueno o de lo malo? ¿Cómo reacciona ante la derrota? Venera su actitud ante cualquier resultado y su forma de defender e insistir en su propio estilo futbolístico, y deseaba preguntarle cómo conseguía perseverar en ello. En aquella ocasión no tuvieron tiempo de hablar de todo, pero créame, estos temas saldrán a colación la próxima vez que se crucen sus caminos. De hecho, seguro que formaron parte de la cena que compartieron en Nueva York en septiembre del 2012, cuando Pep, ya fuera del Barcelona, estaba intentando recuperar el entusiasmo que le desbordaba esa mañana en Lyon. Cuando acababan el café, Pep le oyó decir que no perdiera la fe en quién es, en sus creencias y en sí mismo. «Pepe», le dijo, y Guardiola fue demasiado educado para corregirle. «Nunca pierdas de vista quién eres. Muchos entrenadores jóvenes cambian por 1001 razones, por circunstancias que van más allá de su control, porque las cosas no salen bien a la primera, o porque el éxito simplemente les transforma. De repente, quieren modificar tácticas, variar sus principios, tomar decisiones contrarias a las que tomaban con anterioridad. No se dan cuenta de que el fútbol es un monstruo al que solo puedes vencer y enfrentarte si siempre te mantienes fiel a ti mismo en cualquier circunstancia». Para usted, quizás se trataba simplemente de un consejo amistoso,
que satisfacía el instinto paternal que a menudo ha mostrado con los nuevos entrenadores. Sin embargo, quizá no intencionadamente, le reveló a Pep los secretos de su elevado grado de resistencia en la profesión, su necesidad de continuar mientras la salud se lo permitiera y su extraña relación con este deporte, en el que a veces se siente encarcelado y otras liberado. Pep recordó sus palabras más de una vez mientras deliberaba acerca de su futuro. Comprendía perfectamente lo que usted quería decir. No obstante, no pudo evitar cambiar durante sus 4 años al frente del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. El fútbol, ese monstruo, también pudo con él. Usted lo previno contra el peligro de perderse uno mismo de vista, pero Pep cambió o fue devorado, en parte debido a la presión de una agradecida afición culé que lo veneraba, que olvidaba que solo era un entrenador de fútbol y en parte por su propio comportamiento, al ser incapaz de tomar decisiones que suponían un cambio trascendental en la relación que había creado con sus jugadores. El precio emocional acabó por ser excesivo, insalvable, hasta llegar a un punto en el que Pep creyó que la única forma de recuperarse era apartándose de todo lo que había ayudado a crear. Al final resultó que, aunque quisiera seguir sus consejos, Pep no es como usted, Sir Alex. A veces usted compara el fútbol con una extraña clase de prisión, una prisión de la que mayormente no desea escapar. Arsène Wenger comparte su punto de vista y tampoco entiende la decisión de Guardiola de abandonar un equipo triunfador, con el mejor jugador del mundo a su disposición, adorado y admirado por todos. La mañana que Pep anunció que no renovaba el contrato con el Barça, 3 días después de caer eliminados ante el Chelsea en la semifinal de la Liga de Campeones, Wenger dijo a la prensa: "La filosofía del Barcelona ha de ir más allá de ganar o perder un campeonato. Después de ser eliminados en las semifinales de una gran competición, quizá no sea el momento más oportuno de tomar esa decisión. Me habría encantado ver a Guardiola, por más que estuviera atravesando un año desilusionante, quedándose en el club e insistiendo en su filosofía. Eso sí que habría sido interesante". La mente de Guardiola suele girar agitada a 1000 revoluciones por minuto antes de tomar cualquier decisión e incluso después de tomarla. Pep no podía escapar de su destino, regresar al Barça como entrenador, pero fue incapaz de convivir, de domar, de hacerse amigo de ese altísimo grado de intensidad y autoexigencia que eventualmente acabaría por vencerle. Su mundo está lleno de incertidumbres, debates y demandas que nunca puede resolver o satisfacer, dudas que lo asaltan a cualquier hora y en cualquier lugar, cuando está jugando al golf con sus amigos, en el sofá de su casa, viendo una película con Chris, su pareja, y sus 3 hijos, o cuando no consigue conciliar el sueño por la noche. La mente de Pep siempre está activa, pensando, decidiendo, planteándose interrogantes. La única forma de desconectar de su trabajo y de las grandes expectativas que genera fue finalmente romper del todo con ese vínculo. Pep llegó lleno de ilusión, como un entrenador Nobel, al Barça B en el 2007. Se marchó como entrenador del primer equipo, exhausto, 5 años y 14 títulos más tarde. Así lo reconoció en la rueda de prensa en la que confirmó su marcha. ¿Recuerda cuando, antes de la ceremonia del Balón de Oro del 2011, un periodista le preguntó por Pep? Ambos coincidieron en la rueda de prensa del galardón que a usted se lo habían concedido por su trayectoria y a Pep como el mejor técnico del año. Usted respondió al periodista con franqueza: ¿dónde estará Guardiola mejor que en su propia casa? ¿Por qué iba a querer marcharse? Ese mismo día, Andoni Zubizarreta, el director deportivo del Barça y viejo amigo de Pep, consciente de la influencia de aquella conversación en Nyon y de la profunda estima que siente por usted, y consciente de que el entrenador estaba pensando en no renovar por el club blaugrana, le refirió sus palabras: "Mira lo que Alex Ferguson, este hombre tan sabio, tan sensato y con tanta experiencia en el mundo del fútbol, ha dicho". A lo que Pep replicó: "Cabrón, siempre estás buscando la forma de confundirme". Sir Alex, fíjese en las imágenes de Pep cuando aceptó ponerse al mando del primer equipo del Fútbol Club Barcelona en el 2008. Era un chico de 37 años con aspecto jovial, ilusionado,
ambicioso, lleno de energía. Ahora mírelo 4 temporadas después. No parece que tenga 42 años, ¿verdad? Aquella mañana en Nyon, Pep era un entrenador en pleno proceso de elevación de un club a cotas inimaginables. Durante la breve charla frente al lago Le Mans, Pep ya había encontrado innovadoras soluciones tácticas, pero en las siguientes temporadas iba a conseguir aplicar nuevos modos de defender y atacar, mientras su equipo ganaba prácticamente todas las competiciones en las que participaba. Estaban creando historia. El problema es que, a lo largo del trayecto, cada victoria era una menos antes de llegar al final. Una nación hambrienta de modelos sociales que luchaba por superar una dura recesión, elevó a Pep al grado de líder infalible, de hombre perfecto, un ideal. Aterrador incluso para Pep. Tal y como usted sabe, Sir Alex, nadie es perfecto, y quizá no esté de acuerdo, pero son pocos, poquísimos, los que son capaces de soportar el peso de tal carga. Ser entrenador del Fútbol Club Barcelona requiere una gran dosis de energía, y después de 4 años, cuando él ya no disfrutaba de las grandes noches europeas, cuando el Real Madrid había convertido a la liga en un reto agotador, tanto dentro como fuera del campo, Pep sintió que había llegado el momento de dejar la entidad a la que había dedicado todo su tiempo, con un descanso de solo 6 años, desde que tenía 13 años. Y cuando regrese, porque regresará, ¿no es mejor hacerlo después de haberse ido a tiempo y por la puerta grande? Mire nuevamente las fotos de Pep, Sir Alex. ¿Verdad que ayuda a entender que al final de su estancia en el Barcelona ya no le quedaba mucho más por ofrecer? Primera parte. ¿Por qué se marchó? Primero, los porqués. En noviembre de 2011, justo antes de la última sesión de entrenamiento previa al viaje a Milán para un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Pep, que ya llevaba 4 años con el primer equipo, reunió a los jugadores. Su intención era contarles el secreto que él, Tito Vilanova y los médicos habían ocultado a la plantilla, pero fue incapaz de articular lo que quería decir. La magnitud del momento lo dejó sin palabras. Estaba ansioso e incómodo. Temblaba. Los médicos tomaron la iniciativa y refirieron la gravedad de la situación al grupo mientras Pep mantenía la vista fija en el suelo y bebía de su inseparable botella de agua, que esta vez no le sirvió para que no se le quebrara la voz. El equipo médico explicó que el segundo entrenador, Tito Vilanova, la mano derecha de Pep y buen amigo suyo, iba a ser sometido a una operación de urgencia para extirparle un tumor en la glándula parótida, la más grande de las glándulas salivales, y que por consiguiente no iba a viajar a Italia con la plantilla. 2 horas más tarde, los jugadores del Barça abandonaron la ciudad condal conmocionados. Pep permanecía distante, aislado, deambulando solo, separado del grupo, sumido en un profundo estado de reflexión. El equipo acabó por vencer al Milán 2-3 en el estadio de San Siro, un resultado que les permitía liderar su grupo en la Liga de Campeones. Fue un encuentro apasionante. Ninguno de los dos equipos se concentró en los esfuerzos defensivos. El balón fue de portería a portería. Las ocasiones de gol se repitieron. A pesar del resultado, Pep permaneció melancólico. La vida, tal como se ha dicho a menudo, es aquello que pasa mientras estamos haciendo otros planes. También es esa cosa que te abofetea en plena cara y te derrumba cuando crees que eres invencible. Cuando olvidas que caer también forma parte de las reglas. Guardiola, que aceleró su necesidad de cuestionarse absolutamente todo cuando se enteró de que su amigo estaba enfermo, ya había pasado por un proceso similar cuando, en la temporada anterior, le comunicaron que Eric Abidal tenía un tumor en el hígado. El lateral izquierdo se recuperó lo suficientemente rápido como para jugar brevemente el partido de vuelta de las semifinales de Champions contra el Real Madrid, en lo que Pep describiría como la noche más emotiva que recordaba en el Camp Nou. Abidal saltó al terreno de juego en el minuto 90, con el marcador 1-1, y el Barça a punto de lograr el pase a la final tras la victoria azulgrana en el partido de ida. El estadio le dedicó una gran ovación. No ocurre a menudo en el Camp Nou. En cuestión de sentimientos, los catalanes nos parecemos a los ingleses.
más cómodos en la represión del sentimiento hasta que, de vez en cuando, nos dejamos llevar por una ola de emoción colectiva. Unas semanas más tarde, Puyol, sin que Pep ni nadie más de la plantilla lo supiera, le cedió a Vidal el brazalete de capitán para que pudiera recibir la Copa de Europa de manos de Platini. Casi un año más tarde, los médicos le comunicaron al jugador francés que el tratamiento había fallado y que necesitaba un trasplante. Los problemas de salud de Vidal y de Vilanova dejaron a Guardiola conmocionado. Fueron golpes muy duros. Se trataba de una situación imprevista, incontrolable, difícil de manejar para alguien tan meticuloso, a quien le gustaba predecir y gestionar al milímetro lo que sucedía en la plantilla y disponer de un plan B por si surgía algún contratiempo. Pero ante tales circunstancias, Pep se sentía lógicamente impotente y no podía reprimir esa impotencia. No podía hacer nada, mientras estaban en juego las vidas de personas de las que se sentía responsable. Después de aquella victoria en Milán, al FC Barcelona le tocaba viajar a Madrid para jugar contra el Getafe. La derrota en el Coliseo Alfonso Pérez supuso que ni Guardiola ni el equipo, que dominó el juego pero no consiguió igualar el único gol del rival, pudieran dedicar el triunfo a Tito Vilanova, en fase de recuperación después de la intervención quirúrgica que le extirpó el tumor. El Barça perdió el encuentro en un frío estadio semivacío, en la clase de partido deslucido en el que cada vez costaba más alentar a un grupo de jugadores y también al entrenador, tras tantas noches gloriosas. Pep no pudo ocultar su enfado por irse de vacío. El equipo se alejaba de lo alto de la tabla en noviembre, demasiado pronto. El Real Madrid, que había vencido al Atlético de Madrid 4-1, se hallaba 5 puntos por delante de los azulgranas y parecía imparable, sediento de éxito y con el deseo irreprimible de acabar de una vez por todas con la era dorada de Guardiola. Pero no era la liga lo que dejó tocado a Pep. Su estado de ánimo tras el partido de Getafe preocupó a varios miembros del equipo. En el vuelo de regreso a Barcelona, en las primeras horas del domingo 27 de noviembre de 2011, Guardiola parecía más aislado que nunca, abatido y callado. Mucho más afligido de lo que correspondía a una derrota. A su lado, en el avión, había un asiento vacío que nadie se atrevía a ocupar. Era el de Tito Vilanova. Nadie de los que conocen bien le recuerdan un momento más bajo durante su estancia en el Barcelona. Sería absurdo tirar la toalla, es lo que Sir Alex Ferguson le habría dicho a Pep antes de tomar la decisión sobre su futuro. Pero el técnico del Manchester United quizá hubiera cambiado de opinión de haber visto a Pep durante ese vuelo. Andoni Zubizarreta había sido testigo directo del efecto de la enfermedad de Tito sobre Pep. Lo había visto en los viajes a Milán y a Madrid, y en el comportamiento del entrenador en los entrenos previos a los dos partidos. Era como si el técnico hubiera sufrido un pinchazo, y toda su energía se estuviera escapando por un agujero. Parecía desinflado, más delgado, encorvado, de repente más viejo y más canoso. A Zubi le hubiera gustado saber qué hacer para consolarle, para mostrarle su apoyo. Quizá no habría servido de nada, pero el sentimiento de remordimiento persiste. Por supuesto, Tito se recuperó lo suficiente para volver al trabajo 15 días después, pero aquella semana se confirmaron los peores temores de Pep. Ya no soportaba cargar con más responsabilidades, buscar más soluciones, evitar más crisis y pasar más tiempo alejado de su familia tras interminables horas de trabajo y preparación. Volvía a confirmarse una acuciante duda que había persistido en el club desde octubre, desde que, tras el partido de la Liga de Campeones contra el Bate Borisov, Pep comunicara a Zubi y al presidente Sandro Rosell que no se sentía con suficientes fuerzas para continuar otra temporada, que si le pedían renovar el contrato en ese momento, su respuesta iba a ser un categórico no. No era una decisión formal, pero estaba expresando sus sentimientos en ese preciso instante. Tras Milán, tras Getafe, la duda parecía despejarse. Pep estaba formulando en su cabeza la posibilidad real de que aquella fuera su última temporada. Su gestualidad era contundente, casi definitiva, y la reacción del club fue inmediata. Le darían tiempo, todo el que necesitara, no había ninguna necesidad de precipitarse. Zubi, amigo y compañero de toda la vida, entiende y sabe manejar el carácter de Pep mejor que la mayoría, y era consciente de que lo mejor era no presionarle.
El director deportivo del Barça esperaba que el comentario de Pep tras el encuentro ante el Bate, Borisov, pudiera atribuirse a cierto cansancio y a una comprensible tristeza, una depresión pasajera, una vorágine de sentimientos cruzados que ya había visto en Guardiola en algunas ocasiones cuando eran compañeros de equipo. Sin embargo, su bizarreta recordó un almuerzo con Pep durante su primera temporada como entrenador del primer equipo. Era poco más que una reunión de amigos. Subi aún no trabajaba para el club y Pep estaba encantado con el comportamiento de la plantilla y con la aceptación que percibía del vestuario y de la institución. Su entusiasmo era contagioso. A pesar de ello, le recordó a su bizarreta que su puesto en el Barça tenía fecha de caducidad. Para Pep, se trataba de un mecanismo de defensa, porque sabía también como cualquier otro que el club podía engullir entrenadores para luego escupirlos sin compasión. Pep insistió en que un día perdería a sus jugadores, que sus palabras ya no transmitirían la misma fuerza, que a largo plazo resultaría imposible controlar el entorno del Barça, los medios de comunicación, los enemigos del presidente, los programas de debate, los entrenadores anteriores, los exjugadores. Un amigo de Pep, Carles Rexach, exjugador y después segundo entrenador de Johan Cruyff en el primer equipo del Barcelona, un ícono en el club catalán y un legendario y respetado filósofo de café, solía decir que un técnico del Barça solo dedica el 30% de sus esfuerzos a la plantilla. El 70% restante sirve para manejar el bagaje que acompaña a una institución tan descomunal. Pep se dio cuenta de ello cuando era jugador, y como entrenador tardó muy poco en experimentar esa permanente presión y en confirmar que el cálculo de Charlie era efectivamente correcto. Johan Cruyff, que compartía largos almuerzos con regularidad con Guardiola, era también consciente de esa realidad y ya había avisado a Pep de que el segundo año sería más duro que el primero y el tercero más duro que el segundo, y que si pudiera revivir su experiencia como técnico del Dream Team, habría abandonado el club 2 años antes. No te quedes más tiempo del necesario, le aconsejó Cruyff en una ocasión. Así que su bizarreta sabía que iba a ser difícil convencer a Guardiola para que se quedara, pero quería intentarlo de todos modos. El director deportivo mezcló un sentimiento de protección con el silencio y a veces unas gotas de presión en busca de la respuesta que deseaba, pero esta no acababa de llegar. Ante las escogidas y escasas preguntas de Subi sobre su futuro, Pep siempre reaccionaba del mismo modo. No toca, ya hablaremos. A principios de la temporada de 2011 a 2012, después de haber ganado la Liga y la Liga de Campeones, Guardiola convocó una reunión con sus jugadores para recordarles lo que cada entrenador ha dicho a su laureada plantilla desde el día que se inventó el fútbol. Quiero que sepáis que la historia no acaba aquí, tenéis que seguir ganando. Y el equipo hizo justamente eso. En los primeros meses del nuevo curso cayeron la Supercopa de España y de Europa y el Mundial de Clubes. Sin embargo, con un arsenal limitado tras las bajas de Villa y Vidal, y a causa de la elección consciente de una plantilla pequeña, el Barça pagó un elevado precio en la Liga. Había gastado mucha energía en la Supercopa Española y en la Copa del Rey. En ambas, les tocó superar al Real Madrid. Los culés apoyaban a Pep y exigían un esfuerzo extra, obsesionados por detener el resurgir del eterno rival. Pero en septiembre, el partido contra el AC Milán en la fase de grupos de la Champions League marcó un punto de inflexión y un presagio de lo que se avecinaba. Los italianos empataron 2-2 en los últimos minutos del partido en el Camp Nou. El gol fue consecuencia de un córner muy mal defendido y Guardiola llegó a la conclusión de que la plantilla había perdido intensidad y que mostraba una falta de atención alarmante. Ese mismo interés y esfuerzo que habían convertido al Barça en un equipo mítico. A ello se sumaban los altibajos en la liga, incluida la derrota contra el Getafe en noviembre. Pep empezó a cuestionarse diariamente si la plantilla azulgrana captaba su mensaje tal y como había hecho hasta entonces. Debatía las razones por las que el sistema 3-4-3, que había empezado a usar a menudo para que encajaran sus mejores centrocampistas, no funcionaba del todo. Asumió riesgos con la alineación, como si supiera que no habría una quinta temporada. Tenía el presentimiento de que cada vez costaba más controlar a los jugadores, algunos de los cuales se alejaban de la disciplina que requería el deporte de élite. Dani Alves,
que en verano se había separado de su mujer y cometió el error de regresar más tarde de lo previsto de sus vacaciones de Navidad, recibió la inesperada sorpresa de una semana de descanso en mitad de curso para que pudiera aclarar sus ideas. Un gesto sin precedentes, por lo menos de una forma tan explícita, en la historia de los mejores equipos de fútbol en España. En un par de ocasiones, Guardiola se habría encarado al defensa delante de sus compañeros por desatender cuestiones tácticas, una reacción impropia de Pep. «Defensa, primero eres defensa», le reprendió en un encuentro tras excederse en sus subidas al ataque. Y cuando Pep decidió relegarlo a la suplencia, el brasileño tuvo dificultades para aceptar su nuevo rol, y a Pep le dolían las malas caras. No fue el único que se molestó por decisiones técnicas. A ellos, a los díscolos, se refería cuando ensalzaba la actitud de futbolistas como Puyol y Keita, que en ocasiones quedaban fuera del once titular. «Estoy seguro de que me han puesto verde, pero lo primero que han hecho cuando se han enterado ha sido apoyar al equipo». Lógicamente, esa clase de problemas se multiplicaron a medida que pasaban las temporadas. Ocurre en todas partes, pero cada conflicto, incluso el más trivial, minaba poco a poco e irreversiblemente la fortaleza que Pep había erigido tan delicadamente con su plantilla. De vez en cuando, como correspondía a un equipo con tanto talento y grandeza, el Barcelona recuperaba sus signos vitales. Eliminaron al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey en febrero y Guardiola pareció recuperar el entusiasmo de años anteriores. Se le vio enérgico, desafiante, incansable. El conjunto todavía luchaba por todos los objetivos y la junta directiva pensó que ese éxito serviría para convencerle, para hacerle entender que lo mejor era su continuidad. Paralelamente a su hermetismo, su futuro se había convertido en tema de discusión entre los miembros de la junta, que empezaban a referirse a Pep como el Dalai Lama o el místico. En cierto modo, el club era rehén de la decisión de Guardiola. Su bizarreta seguía intentando hallar un camino, una salida, un momento de lucidez para conseguir que Pep renovara una temporada más. En noviembre, el director deportivo propuso a Tito Vilanova como sucesor de Pep. Un plan B muy lógico quizá, pero también una táctica para que Pep visualizara su partida y quizá reflexionara sobre su decisión. En secreto, el club calculó que el cumpleaños de Pep en enero podría ser el punto de inflexión tan buscado. 2 años antes, en su 39 cumpleaños, Pep asistió con Chris, su pareja, a un concierto de Manel. Su renovación, o ausencia de la misma, se había convertido en una noticia de ámbito nacional, y el grupo de música catalán, junto con la audiencia, cambió la letra de una canción para desearle un feliz aniversario y pedirle que se quedara. Al día siguiente, Pep anunció que permanecería en el club un año más. La situación había sido tan embarazosa que no tenía sentido permitir que continuara la especulación. El 18 de enero del 2012, en su 41 cumpleaños, Tito Vilanova había regresado al equipo. El Barça había aniquilado al Santos en una espectacular final del Mundial de Clubes de la FIFA en Tokio, y el club pensaba que las condiciones eran ideales para hallar puntos de encuentro. Pero la renovación no llegó. Pep seguía evitando la conversación. A lo largo de los siguientes meses, hasta el 25 de abril de 2012, cuando finalmente anunció su decisión, tanto el director deportivo como el presidente Sandro Rosell sacaron el tema en momentos contados y con delicadeza, incluso en cenas privadas. «¿Qué tal? ¿Ya lo has decidido?», le preguntó Sandro en un evento en febrero, mientras se encontraban rodeados de personajes de la sociedad y la política catalana. No era quizá la situación más oportuna para insistir, pero ¿cuándo lo iba a hacer? «Ahora no es el momento, presidente», fue la respuesta tajante de Pep. Nunca bajaba la guardia. Rosell había ganado las elecciones presidenciales en junio de 2010 después de que Joan Laporta agotara su último mandato. Pep había convenido en quedarse una temporada más con el presidente saliente, pero quería que el nuevo mandatario confirmara la elección, un gesto necesario, entendía Pep. 2 semanas después de la sucesión directiva, Guardiola no había firmado, aceptado ni negociado el contrato, ni tan siquiera habían hablado de ello. Entretanto,
Dmytro Kigrinsky, que había recalado en las filas del FC Barcelona la temporada anterior por 25 millones de euros, fue revendido por 15 millones al Shakhtar Donetsk, el club del que provenía. A Guardiola no le gustó la maniobra, no quería perder a su defensa central, pero la nueva directiva le dijo que necesitaba dinero para pagar nóminas, que faltaba liquidez, una manera de mostrar que Laporta había dejado el club en una precaria situación financiera. La respuesta de los laportistas no se hizo esperar. Johan Cruyff, el mentor de Pep y del expresidente, devolvió la insignia que le había entregado Laporta como presidente de honor, un gesto público que equivalía a una declaración oficial de guerra entre los dos bandos. Se arrojaba el guante, y Guardiola se iba a encontrar, desde ese momento y hasta su despedida, en medio de aquel fregado. Durante sus primeros meses, Rosell tuvo que lidiar con una catarata de acusaciones, no solo por parte de Laporta, y conflictos. Las falsas imputaciones de dopaje en las filas azulgranas que se lanzaron desde la radio, el desgaste que supuso para el club las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y todas sus implicaciones, el futuro del entrenador que seguía en el aire. Aún así, el nuevo presidente escogió mantener un perfil más discreto que su antecesor, el comunicativo Laporta, quizá porque prefería encontrar su espacio antes de encararse con el mundo, o posiblemente porque su personalidad y su percepción de lo que el cargo suponía eran, en realidad, opuestas a los de Johan. En todo caso, Rosell se dio cuenta de que tenía las manos atadas por un club que había convertido a Guardiola en un ídolo, así que tuvo que seguir la línea del técnico en numerosas cuestiones que habría rebatido de haber gozado de más autoridad. El vasto número de ayudantes, el coste resultante y por encima de todo, el fichaje de Cesc Fábregas. Pep lo quería, Sandro no tanto. Cuando Rosell, que se mostraba reacio a zanjar la disputa con su enemigo, interpuso una demanda civil contra Laporta por presunta malversación de fondos del club, lo que habría supuesto el embargo de propiedades y bienes del expresidente, Pep quedó con Johan para comer. Vio como su amigo, el hombre que le había dado su primer puesto como entrenador, se lamentaba, sufría. Incluso lloraba abiertamente. Estaba a punto de perderlo todo y su vida personal se desmoronaba. Unos días más tarde Guardiola admitió en una rueda de prensa que sentía pena por Laporta. Eso fue, según los acólitos de Rosell, una desagradable sorpresa. El gesto de Pep tuvo una consecuencia inmediata. La acción social de responsabilidad no se llevó a cabo y se retiró la demanda interpuesta contra Johan Laporta, pero en el Camp Nou nada se olvida. Guardiola nunca mostró el mismo grado de devoción o cariño con Rosell que con Laporta, y viceversa. La estima de Sandro por Pep era, por encima de todo, profesional. Pero a un presidente o a un entrenador no hay que quererle. De hecho, a menudo es mejor que los sentimientos personales no entren en la ecuación. Cuando le preguntaron a Rosell en Londres, después de que el club recibiera el premio Laureus al mejor equipo del año, ¿qué ocurriría si Pep no renovaba al final de la temporada? Rosell no dudó en contestar que había vida en el club antes de él y la habrá después de él. No, al presidente, al entrenador, no hay que quererles. Pero habría sido beneficioso para el club si no hubiera sido tan evidente que ambos hablaban idiomas diferentes. Su bizarreta seguía intentándolo. Escribe un listado con las cosas que te gustaría hacer la próxima temporada. Te ayudará a reflexionar y a comprobar, a un tiempo, si la lista coincide con tus deseos. El director deportivo había ideado una forma de conseguir que Guardiola recapacitara acerca de su marcha. Una decisión que parecía estar tomando forma irreparablemente. Pep se echó a reír. No es el momento, repitió. Durante su última temporada, había ocasiones en que Pep miraba sin ver aún locuaz su bizarreta, a veces incluso con una leve sonrisa en los labios, y su amigo se daba cuenta de que Pep se hallaba a miles de kilómetros de distancia, de que no era el momento oportuno para hablar sobre nada significativo, de que en esos instantes no había manera de comunicarse con él.
Esa leve presión, pues, tampoco estaba dando resultados. Era casi mejor ni mencionar el tema, pues. La táctica de Zubi tomó otro rumbo. Finalmente dejó de hablarse de la cuestión en las conversaciones entre el presidente, el director deportivo y el entrenador. Se dejaba en manos del técnico el anuncio de su futuro cuando considerara estar listo para ello. Sus jugadores creían conocer bien a Guardiola, al menos al tipo que bromeaba con ellos, al entrenador cuya presencia les hacía sentirse insuperables. Un técnico cuyo esmero por el más nimio detalle mejora el rendimiento de la plantilla, cuyo gran talento es el de ver y comunicar los secretos de un partido. Pero también dirán, si se les pregunta, que hay muchas cosas de Pep que no comprenden. Ven a un hombre complejo, con muchos quebraderos de cabeza, siempre meditando sobre 1000 cuestiones, a menudo de un modo excesivo. Los futbolistas siempre creyeron que a Pep le hubiera encantado pasar más tiempo con su mujer y sus hijos, pero que no podía, incapaz de dedicar tiempo a cualquier otra cosa que no sirviera para ganar partidos. Demasiado, ¿no? Se preguntaban a menudo en el vestuario. Pero el exceso es exactamente lo que Pep necesita para hallar ese instante de inspiración, el momento en que visualiza el modo de conseguir la victoria en el siguiente partido. Ese segundo mágico que da sentido a su profesión, como lo describe él mismo. A pesar de disponer de 24 ayudantes, Pep trabajaba más horas que la mayoría de ellos. Y aunque el club le ofreció un departamento de colaboradores que se dedicara a analizar los partidos, nunca consiguió ni quiso delegar esa labor. Para mí, lo más maravilloso es planear lo que sucederá en cada partido. Relata Guardiola. ¿Con qué jugadores cuento? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Cómo es el rival? Quiero imaginar lo que sucederá. Siempre lo intento y transmito a los jugadores la seguridad de saber con qué se van a encontrar. Esto incrementa la posibilidad de hacer bien las cosas. Pep se siente más vivo cuando está totalmente inmerso en varios proyectos a la vez, cuando puede abarcar todas las tareas, desde el inicio hasta su compleción. Es adicto a la adrenalina que genera la hiperactividad. Este enfoque de su profesión le llena a la vez que le consume, pero para él es la única forma posible de practicarla y la que prometió a la afición culé. En verano del 2008, en la presentación del equipo les dijo: "Os doy mi palabra de que pondremos esfuerzo. No sé si ganaremos, pero persistiremos. Apretaos el cinturón, que nos lo pasaremos bien". Esa ética, inculcada por sus padres, es intrínseca al carácter catalán. Ganarse el cielo a partir del trabajo, de la filosofía del esfuerzo y de la entrega a la profesión por completo. En un lugar adecuadamente simbólico, el Parlament de Cataluña, donde Pep recibió la medalla de oro, el máximo galardón de la nación catalana para uno de sus ciudadanos, en reconocimiento a su representación de los valores deportivos catalanes, el técnico resumió en una frase su doctrina: si nos levantamos pronto, pero muy pronto, y sin reproches, y nos ponemos a trabajar, somos un país imparable. Al mismo tiempo, sin embargo, Pep establece unas exigencias desmedidamente altas y se siente apremiado por el sentimiento de no ser nunca lo suficientemente bueno. Quizá ese análisis desmesurado es también una fuente de motivación. Al fin y al cabo, si no se es lo suficientemente bueno y se está delante de tantos ojos y tanto sentimiento, hay que continuar trabajando para acercarse a la perfección. Guardiola puede ofrecer una imagen de persona fuerte y capaz de cargar con el peso de un club y una nación sobre las espaldas, pero es muy sensible ante la reacción de sus futbolistas, incluso de sus críticos, y ante la posibilidad de decepcionar a la afición por no cumplir las expectativas que han depositado en él, o incluso las suyas mismas. Una vez le confesó a un buen amigo: "Puedo imaginar la solución más increíble a un problema y a veces a uno de mis jugadores se le ocurre una medida incluso mejor durante el partido. Una solución en la que yo no había pensado. Para mí, es como una pequeña derrota. Significa que debería haber hallado la solución antes". En un club de fútbol, el director deportivo y el entrenador intentan reducir el factor sorpresa, todo aquello impredecible en un partido,
a base de entrenar y analizar al rival. Antes de un encuentro, el técnico debe saber qué pedir a sus futbolistas, pero al final, todo depende de ellos. El entrenador no puede gestionar absolutamente todo lo que va a ocurrir. Existe una infinidad de variables en el terreno de juego. ¿De qué otra forma se puede explicar el gol de Iniesta en Stamford Bridge en el 2009, cuando el Barça parecía haber perdido la eliminatoria? Para Pep, ahí radica precisamente la magia del fútbol, y también su frustración. Intentar que algo tan impredecible se convierta en predecible. No importa cuántas horas dedicara a su trabajo, Pep luchaba en una batalla perdida. A Guardiola le gusta mucho el fútbol, escribe su buen amigo David Trueba, y ganar, porque en eso consiste el juego, pero hacerlo dignificando la propuesta. Él ofrece un sistema, solo pide que confíen en él, que sean fieles. El día que nota a sus jugadores poco comprometidos, apáticos, con dudas, aunque sea tras un entrenamiento sin relevancia, es un hombre triste, desmoralizado, con ganas de dejarlo todo. Nadie debería confundirse en esto, continúa Trueba. Es un profesional obsesivo, detallista, porque sabe que los detalles deciden. Venera al club donde trabaja y se impuso como regla no ser más que una pieza del entramado. Cobrar su sueldo por un año y jamás exigir ni un café sin pagarlo. No aspira a ser reconocido como un adoctrinador, un gurú, un guía. No quiere ser nada más que un entrenador, un buen entrenador. Lo otro, lo demás, lo bueno y lo malo, se lo echa encima a una sociedad necesitada de modelos. Quizá hastiada de tramposos, de ventajistas, de canallas, de gente que impone valores de egoísmo, oportunismo y egolatría. Desde la tribuna privilegiada de la televisión o los medios, o los negocios, o la política. Él pertenece a esa sociedad y la dignifica de una manera muy simple, tratando de hacer bien su faena, ayudando a hacer prosperar el sentido común desde su parcela de exposición pública, con la misma callada dignidad con la que un buen albañil, sin que nadie mire ni aplauda, pone un ladrillo sobre el cemento. Guardiola repite a menudo: el trabajo de un entrenador no se acaba nunca. Pero una mañana, después de una de esas noches en que Pep, un enfermo del fútbol, como entrañablemente lo han definido algunos de sus mejores jugadores, se quedó en su despacho revisando videos que sus ayudantes ya habían diseccionado y analizado, sus compañeros lo vieron atravesar la ciudad deportiva con aspecto alicaído. El Pep entusiasta que habían visto el día previo había dado paso a un Pep silencioso, cuyas palabras transmitían un mensaje y sus ojos hundidos otro. ¿Qué te pasa?, le preguntó uno de sus colegas. Ayer debería haber ido a una función de ballet de mi hija, pero no pude, contestó Pep. ¿Por qué no?, se interesó su amigo. Porque estaba analizando videos de nuestro rival. Un privilegio y casi una maldición. Así es como entiende su profesión. En los trabajos de dirección, creo que uno tiene que estar siempre con la idea de que mañana puede irse, expresó Guardiola públicamente cuando llevaba 2 años de entrenador de la primera plantilla del Barça. Yo trabajo mejor si sé que soy libre de decidir mi propio futuro. Me agobia estar atado a un contrato durante mucho tiempo, y eso puede hacer que pierdas la pasión. Por eso lo renuevo cada año. Si pudiera firmar solo por 6 meses. Siempre he pensado que lo básico es buscar lo que a uno realmente le gusta, algo que hoy día cuesta muchísimo conseguir. Encontrar lo que te gusta es la esencia de todo. Pero esa esencia, en su última temporada, parecía eludirlo. Ya ni siquiera disfrutaba con las grandes noches europeas, atormentado por sus preocupaciones y su indecisión. ¿Debería continuar? ¿Es mejor para el Barça que yo siga al frente o convendría buscar nuevos mensajes, nuevas soluciones para mantener a los jugadores en estado de alerta? ¿Cómo puedo hallar nuevas formas de dar a Leo Messi lo que necesita? O a Iniesta, Cesc y Alves, al resto de la plantilla. ¿Puedo seguir así otro mes, otro año? ¿Cómo envejecen los entrenadores jóvenes, después de haber tenido un éxito tan temprano? ¿Acaso no sería mejor buscar nuevos horizontes?
Desde hacía algunos años, Roman Abramovich conocía las inquietudes de Pep y quería aprovechar la situación. Durante sus últimos 2 años en el Barcelona, el magnate ruso intentó de varias maneras que Pep se hiciera cargo de las riendas en Stamford Bridge. Tras la marcha de Ancelotti en el verano del 2011, Abramovich presionó de nuevo. André Villas-Boas era el cuarto candidato para reemplazar al técnico italiano, después de Gus Hiddink, José Mourinho y Pep, quien en febrero de aquel año había renovado su contrato con el Barcelona. En junio, justo antes de empezar su último curso como entrenador del Barça, Abramovich, a través de un intermediario, propuso pasar a buscar a Pep en helicóptero y llevarlo a su yate en Mónaco para mantener allí una reunión con el todavía entrenador del Barça. No quiero oír hablar más de ello. No quiero reunirme con Román, porque aún será capaz de convencerme. Fue la respuesta educada de Pep. Pero Abramovich volvería a insistir durante los últimos meses de Guardiola a cargo de la plantilla azulgrana. En 2 ocasiones le ofreció a Rafa Benítez un contrato de 3 meses para acabar la temporada tras despedir a André Villas-Boas. El plan era que Guardiola abandonara su deseo de pasar un año sabático en Nueva York y recalar en Londres para iniciar la campaña siguiente. Rafa dijo que no, la misma respuesta que recibió de Pep. En la penúltima oferta del dueño del Chelsea, antes de que Guardiola desapareciera del ojo público a partir del verano del 2012, Roman propuso designar un entrenador provisional durante un año, mientras Pep descansaba para que cuando tuviera las fuerzas, iniciara el diseño de la plantilla para la temporada 2013 a 2014. De nuevo, obtuvo la negativa como respuesta. Tras despedir a Roberto Di Matteo y antes de negociar con Rafa Benítez, Abramovich preguntó otra vez por Pep. No, Pep no quería decidir su futuro todavía, pero los constantes cambios de parecer del magnate ruso no jugaban a su favor. Y mientras Rafa Benítez estuviera a cargo del Chelsea, Pep no quería negociar con Abramovich. Conscientes de que estaban perdiendo a Guardiola, el club inglés ofreció un año más a Benítez si conseguía ciertos objetivos en la temporada 2012 a 2013, pero el español decidió aceptar solo hasta el final de aquel curso. El Chelsea se había convertido en el primer club que intentaba seducir activamente a Pep. El AC Milán, el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Arsenal, la Roma y el Inter serían los siguientes. Mientras Abramovich ideaba un nuevo ataque engatusador, la última temporada de Guardiola en el Barcelona progresaba de modo irregular. Muy pronto, sucedió algo que afectaría a la dinámica de juego de la plantilla azulgrana durante el resto de la campaña. En el tercer partido de liga ante la Real Sociedad en Anoeta, Pep dejó a Messi en el banquillo. Pensó que el argentino había regresado cansado de su estancia con su selección. A Leo no le gustó la decisión. Cuando saltó al campo a media hora del final, su contribución fue escasa en un decepcionante empate a 2, y según fuentes del club, al día siguiente no se presentó al entrenamiento. A partir de aquel momento, Messi no volvió a perderse un solo minuto de la temporada. La reacción de Messi le hizo reflexionar. Pep había creado un equipo cuyo centro de gravedad era la Pulga, y numerosos delanteros que habían pasado por el Barça: Ibrahimovic, Eto'o, Bojan, incluso David Villa, que se había acostumbrado a jugar en la banda, aunque cuando llegó se le dijo que iba a ser el 9 del Barça. Se habían mostrado incapaces de encajar o se tuvieron que reinventar en un estilo de juego que exigía una lógica sumisión a Messi. Cuando el equipo empezó a fallar, especialmente en los partidos lejos del Camp Nou, se le otorgó al argentino más responsabilidad, y Pep seleccionó 11 para apoyarle. Pero esa prioridad hacia las necesidades de Messi, esa subordinación del equipo al individuo más brillante, redujo el peso de otros y amedrentó a los jugadores más jóvenes. Messi acabó marcando 73 goles esa temporada 2011 a 2012, sumadas todas las competiciones. Por detrás quedaron Cesc y Alexis, con 15 tantos cada uno. Pep había creado una máquina goleadora, pero colectivamente el equipo se estaba resintiendo, y él sabía que era tan responsable de aquella situación como cualquiera de sus jugadores. Tal como Johan Cruyff apuntó al acabar aquel curso,
Guardiola tenía que gobernar un montón de egos en el vestidor. No sorprende que se le hayan fundido las energías. Pep llamó a uno de los mejores entrenadores del mundo para plantearle una duda. Si te encuentras en una situación en que el equilibrio parece haberse roto, ¿qué haces? ¿Sigues en la misma línea o cambias los jugadores? Probablemente la respuesta que recibió no era la que deseaba escuchar. Cambias los jugadores. Eso es lo que siempre ha hecho Sir Alex Ferguson, pero es evidente que el entrenador del United se siente menos vinculado a ellos, tanto moral como emocionalmente, que Pep. El entrenador del Barcelona había invertido una importantísima dosis de sus sentimientos personales en su primera experiencia como entrenador. Una dosis excesiva, de hecho. En sus últimos meses en el club, Guardiola necesitaba pastillas para dormir, o cuando se lo permitía su larguísima jornada laboral, salir a pasear con su pareja y sus hijos en busca de un cierto equilibrio emocional. El equipo, mientras tanto, se alejaba del Madrid, del que llegó a estar a 13 puntos. Se oyó algún run run de descontento en el Camp Nou. Lo que he hecho hasta ahora no me garantiza nada. Si los culés expresan sus dudas, será porque tienen motivos, comentó en uno de los momentos más delicados de la temporada. Las estadísticas eran todavía sorprendentes, pero menos que en las 3 temporadas previas. El equipo estaba perdiendo su perfil competitivo y Pep sentía que la culpa era suya. Después de la derrota ante los Osasuna en Pamplona 3-2 en febrero, admitió: hemos cometido demasiados errores. No sabía cómo contestar las preguntas antes de que fueran formuladas. He fallado. No he hecho bien mi trabajo. Pep aún guardaba un último as en la manga. Siguió el ejemplo de Johan Cruyff al recurrir a la psicología inversa y admitir en público que el Barça no iba a ganar la liga. Sus palabras surtieron el efecto deseado. Los jugadores, que sospechaban que el entrenador podía abandonarles, quisieron demostrar que todavía estaban preparados para el reto, que todavía tenían sed de éxito. El Barça acortó la distancia con el Madrid, hasta llegar a estar a 4 puntos de su rival. Demasiado tarde. La derrota frente al eterno rival en el Camp Nou en mayo entregó efectivamente el título a Mourinho. Durante los últimos meses de la competición, Guardiola se quejó de los árbitros en varias ruedas de prensa, una reacción impropia de él, una manera de buscar explicaciones que hizo sospechar a algunos de sus colaboradores que Pep había perdido su habitual claridad. A Guardiola le costaba aceptar una lección de vida que de todos modos siempre sospechó. Después de un periodo de éxito sin precedentes, 13 títulos en sus primeros 3 años con el primer equipo, inevitablemente tenía que llegar un bajón. Si ganas todo el tiempo, sientes menor deseo de seguir ganando. Pep intentó evadir el inevitable ciclo dedicando más horas a su trabajo y haciendo enormes sacrificios. Incluso relegó la obligación de cuidar de sí mismo en su lista de prioridades, y no prestó atención a los problemas de salud hasta que empezaron a ser un problema, como la hernia discal que lo incapacitó durante unos días en marzo. El análisis de los ayudantes del entrenador apuntaba que los errores no se cometían durante las charlas técnicas, que todavía estaban basadas en diseccionar al rival, y en ellas Pep transmitía el mismo entusiasmo y carisma de siempre, sino más bien en la ejecución de las tácticas. Pero se abrieron interrogantes sobre la fe, quizá excesiva, de Pep en los jugadores de la Masía recién llegados al primer equipo. Esperar que Telo, que fue el extremo titular ante el Real Madrid en el Camp Nou en el crucial partido de Liga, y Cuenca, en el 11 contra el Chelsea en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2012, ofrecieran el mismo rendimiento que Cesc, Alexis o Pedro, que se quedaron en el banquillo en uno de los 2 partidos, fue un cálculo erróneo. ¿Podía el Barça permitirse el lujo de dejar fuera de la titularidad a tanto talento? ¿Estaba Pep tan excesivamente cerca de la plantilla que los árboles no le dejaban ver el bosque? Se trató de decisiones claves que finalmente afectaron al resultado de la temporada. Además, esas elecciones despertaron más de una reacción adversa, tanto en la confianza de los más jóvenes como en la de los veteranos. José Mourinho observaba todo ello desde Madrid, con una sonrisa burlona.
El impacto del portugués y sus estrategias desestabilizadoras era irrefutable, a pesar de que Pep siempre lo negara. Cuando en la víspera de su último partido como entrenador le preguntaron qué recordaba de los previos de los clásicos, Pep contestó con voz queda: "No tengo gratos recuerdos, ni de las victorias ni de las derrotas. Siempre existen motivos que no están relacionados con el partido que han hecho que muchas cosas me resulten incomprensibles". ¿De verdad? ¿Era cierto que no recordaba con orgullo el histórico 2-6 en el Bernabéu? ¿Ni el 5-0 en el primer clásico contra Mourinho, descrito por muchos como el mejor partido en la historia del fútbol? Había una enorme presión, no solo por parte de José, sino también de la prensa deportiva madrileña, que en algunos casos extremos incluso se atrevió a insultar a Pep o a sugerir que el alto rendimiento de la plantilla azulgrana se debía al dopaje. Para un alma sensible como Pep, eso bastaba para empañar incluso los mejores recuerdos. A medida que la temporada se acercaba a su fin, las razones para dar un paso al costado se acumulaban, y la decisión sobre su futuro se tornó finalmente inamovible. Pep no iba a renovar su contrato, simplemente tenía que hallar la forma ideal de comunicar su decisión al club, y a los jugadores, y a los aficionados. ¿Pero cómo? Si ganaban la Liga de Campeones, todo iba a ser más fácil. Mientras concretaba los detalles de su marcha, prefirió no compartir su decisión con nadie, ni siquiera con sus padres. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos o deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.